Muy buenas tardes y piensen en esto. Trabajar todos los días, cumplir con su responsabilidad y no saber si el próximo pago llegará. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Miles de trabajadores esenciales se enfrentan a una situación de incertidumbre y un mensaje reciente ha encendido aún más las alarmas. Las preguntas son claras. ¿Esto se resolverá pronto o el problema apenas comienza? Quédense conmigo porque lo que vamos a analizar hoy afecta directamente a miles de personas. El Departamento de Seguridad Nacional, conocido como el DHS, enfrenta uno de los cierres parciales más prolongados en la historia reciente de Estados Unidos. Este paro comenzó el 14 de febrero del 2026 y ya se ha extendido por más de 7 semanas, convirtiéndose en el más largo de su tipo para esta agencia. El pasado lunes el DHS envió un memorándum a sus empleados advirtiéndoles que el pago de este viernes podría ser el último hasta que el Congreso restaure el financiamiento completo del departamento. Sin embargo, surgen dudas importantes sobre si esta advertencia aplica también a los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte, los conocidos como oficiales de la TSA. Según el contenido del memorándum revisado por varios medios, se indica claramente: cualquier compensación adicional que se te deba será pagada una vez que se restaure el financiamiento del DHS. Además, se instruye a los empleados: en este momento no presenten tarjetas de tiempo para el periodo de pago 7 hasta que se proporcione orientación adicional. El presidente Donald Trump ha intervenido mediante órdenes ejecutivas para mitigar el impacto en los trabajadores esenciales. El 27 de marzo del 2026 firmó una orden ejecutiva que dirigió al DHS a encontrar fondos para compensar a los empleados de la TSA por el trabajo no pagado desde el inicio del cierre. Una semana después, el 3 de abril del 2026, firmó una segunda directiva similar, esta vez extendida a todos los empleados del DHS obligados a trabajar sin pago, incluyendo a la Guardia Costera de Estados Unidos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la FEMA, y la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura, CISA. Gracias a estas medidas, los trabajadores de la TSA están programados para recibir este viernes, el día de hoy, un pago que cubre el periodo 6, que terminó el 4 de abril, junto con las horas impagas anteriores del cierre. El resto de los empleados del DHS recibirán el pago retroactivo correspondiente a todos los periodos afectados hasta esa fecha. Sin embargo, el mismo memorándum advierte que no se garantiza compensación adicional por las horas trabajadas desde el 4 de abril en adelante, hasta que el Congreso restaure los fondos. Un portavoz de la Federación Americana de Empleados del Gobierno, la AFGE, sindicato que representa a la mayoría de los trabajadores de la TSA, explicó que el memorándum debe interpretarse como una advertencia clara. Los empleados del DHS, incluyendo los oficiales de la TSA, no deben dar por sentado los pagos futuros. El portavoz declaró: existe un sentimiento de ansiedad e incertidumbre creciente entre los oficiales mientras continúa el caos y la confusión para los trabajadores que solo intentan salir adelante. No obstante, reportes posteriores complicaron el mensaje. Según fuentes de la administración citadas por CNN, el memorándum no aplicaría a los trabajadores de la TSA y estos seguirían recibiendo sus pagos programados para finales de abril. El DHS no respondió a las solicitudes de comentarios de los medios. La AFGE señaló que aunque confían en que el pago del periodo 6 llegará este viernes, el periodo 7, correspondiente a finales de mes, es más incierto. Los trabajadores de la TSA han sido un factor clave en las negociaciones para resolver el cierre. Cuando miles de ellos faltaron al trabajo durante el paro, se generaron filas masivas en los aeropuertos de todo el país. La tasa nacional de ausencias entre los oficiales de seguridad del transporte alcanzó un pico del 12,35% el 27 de marzo, con algunos aeropuertos importantes reportando casi la mitad de su personal ausente. Desde que se restauró el pago para la TSA, las tasas de ausencia han disminuido. El domingo de Pascua, la tasa nacional bajó del 7,98%, aunque el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta registró el índice más alto con un 24,6%.
Este memorándum y la incertidumbre que genera podrían aumentar la presión sobre los legisladores, quienes regresan a Washington la próxima semana tras su receso de 2 semanas por Pascua, para llegar a un acuerdo que financia al Departamento de Seguridad Nacional. En resumen, mientras los pagos retroactivos comienzan a llegar, gracias a las órdenes ejecutivas presidenciales, persiste una profunda incertidumbre sobre los salarios futuros de miles de empleados federales que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad del país. La situación pone de manifiesto las graves consecuencias que un cierre prolongado del gobierno puede tener tanto en los trabajadores como en los ciudadanos que dependen de estos servicios esenciales. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que el Congreso debe priorizar un acuerdo rápido para evitar mayor incertidumbre y afectación al público, o debería mantenerse firme en sus posiciones? Déjame tu opinión en los comentarios. Pasemos a otro tema. ¿Puede un solo senador demócrata desafiar a todo su partido y respaldar el uso de la fuerza militar contra Irán? El senador John Fetterman ha dejado clara su posición. Votará nuevamente en contra de una resolución de poderes de guerra que busca frenar los ataques estadounidenses. Esto es lo que está ocurriendo en Washington. En un momento de alta tensión internacional, el Senado de Estados Unidos se prepara para debatir nuevamente quién tiene la autoridad para decidir sobre acciones militares en Irán. El senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, conocido por su firme apoyo a Israel, ha anunciado que se opondrá una vez más a una resolución de poderes de guerra impulsada por su propio partido. Tras el anuncio del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, quien indicó que la Cámara Alta votará esta resolución la próxima semana, Fetterman apareció en el programa de Sean Hannity de Fox News y fue contundente. Y dijo: tenemos que respaldar a nuestras Fuerzas Armadas para permitirles cumplir los objetivos de la operación Epic Fury, declaró Fetterman, y añadió: soy lo suficientemente mayor para recordar cuando solíamos apoyar a nuestro ejército y todos coincidíamos en que Irán es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo. Este no es un hecho aislado. El mes pasado, los senadores demócratas Tim Kaine de Virginia, Cory Booker de Nueva Jersey y Chris Murphy de Connecticut presentaron resoluciones separadas para detener las acciones militares contra Irán sin autorización del Congreso. Todas fallaron. Y en cada una de esas votaciones, John Fetterman fue el único demócrata que votó en contra. Del lado republicano, el senador Rand Paul de Kentucky, conocido por sus posiciones libertarias y su crítica al uso de fuerza sin aprobación congresional, fue el único republicano que respaldó esas resoluciones. Mientras tanto, el martes pasado, la administración de Donald Trump acordó un frágil alto al fuego de 2 semanas con Irán. Sin embargo, funcionarios iraníes han acusado a Israel de violarlo al continuar sus operaciones en Líbano. Antes de ese acuerdo, el presidente Donald Trump había advertido que toda una civilización morirá en Irán si era necesario. El líder, Schumer, argumentó que el Congreso debe reafirmar su autoridad constitucional para declarar la guerra. En declaraciones a la prensa, expresó su preocupación por el poder concentrado en una sola persona. Todo esto ocurre cuando un solo hombre, especialmente alguien que actúa de manera tan descontrolada como Donald Trump, tiene poder ilimitado para librar una guerra, dijo Schumer. Se acorrala a sí mismo con su retórica peligrosa y escalatoria. El mundo entero contiene la respiración preguntándose qué será lo próximo que salga de su boca. En la Cámara de Representantes, el líder demócrata, Hakeem Jeffries, de Nueva York, anunció que su bancada intentará aprobar una resolución de poderes de guerra por consentimiento unánime. Este debate no es solo procedimental, se trata de un choque profundo sobre el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo y sobre la política exterior de Estados Unidos frente a lo que muchos consideran la principal amenaza terrorista estatal del planeta. John Fetterman, rompiendo filas con su partido por segunda vez en este asunto, insiste en que las Fuerzas Armadas estadounidenses deben tener el respaldo necesario para completar su misión. Su postura refleja una convicción que trasciende las líneas partidistas. La seguridad nacional y el apoyo a los aliados deben prevalecer sobre las divisiones internas. En resumen, mientras el alto al fuego se mantiene en un equilibrio precario, el Congreso de Estados Unidos se prepara para votar nuevamente sobre quién decide cuándo y cómo se emplea el poder militar estadounidense.
El senador John Fetterman ha dejado claro su rechazo a limitar esa capacidad en este momento crítico. Pero ¿qué opinas tú? ¿Debe el Congreso restringir las acciones militares del presidente en situaciones de amenaza inminente, como la que representa Irán? ¿O es necesario dar flexibilidad a las Fuerzas Armadas para proteger los intereses nacionales y a sus aliados? Dejen su respuesta en los comentarios. Y si este tipo de análisis serio y sin filtros les resultó valioso, les invito a suscribirse al canal, dar like al video y compartirlo con quienes estén interesados en política internacional y asuntos de seguridad nacional de Estados Unidos. Activen la campanita para no perderse futuras actualizaciones. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Mantengamos el diálogo informado y respetuoso. Yo soy Taiki, esto fue Pulso Político. Gracias por apoyarnos y chao chao.